Bienvenidos a este video. En este video vamos a estar trabajando sobre el ejercicio número 13, llamado 13 partículas. Como ya se mencionó en el video anterior, las partículas prácticamente simulan un fenómeno físico. Para este ejemplo, el que vamos a simular va a ser una fuente de agua. Ok, bueno, primero tenemos que tener en cuenta que al tratarse de un sistema de animación, ese sistema de animación va a seguir unas reglas físicas. Por lo tanto, vamos a utilizar un shader encargado de hacer eso. Para esto, primero vamos a descomentar la línea 77, que bueno, como ya es un código que se está repitiendo, ya no lo vamos a estar codificando, ya nada más vamos a estar colocando aquí qué es lo que tendremos que descomentar para el código que pues sea repetitivo. Enseguida de eso vamos a escribir algunas variables que necesitamos para poder crear el sistema de animación de partículas. Vamos a localizar las siguientes líneas. Específicamente vamos a ponerla en la línea 312. Vamos a darle espacio arriba y abajo. Vamos a poner un comentario: definición de variables para el sistema de partículas de agua. Ok, ¿qué es lo que tendremos que crear? Primero tendremos que crear un GLWint. ¿De qué tipo cómo se va a llamar la variable? Pues habíamos dicho en la presentación anterior que vamos a tener que aleatorizar las velocidades iniciales. Vamos a crear un buffer de velocidades iniciales y de tiempo de inicio. Vamos a crear el bao asociado a estos buffers, llamado bao particles. Enseguida de esto vamos a definir cuál es el tamaño de partículas con n particles, y pues de momento vamos a dejarlo en 200. Adicionalmente, aquí me está marcando un pequeño error, es porque estaba mal escrito, es glwint. Aquí vamos a crear una variable double donde tengamos el tiempo actual de medición del sistema de partículas. Así como la medición anterior, la última medición que se hizo del tiempo. Ok. Enseguida de esto podemos ver que tenemos un método en la línea 327 llamado initParticulasBuffers. Este método no está implementado, lo vamos a implementar enseguida. Este va a ser o va a servir para poder inicializar los datos para nuestro sistema de partículas. Entonces, bueno, únicamente, como ustedes ya saben, aquí se puede especificar la firma de la función y ya enseguida la implementación. Entonces vamos a hacer esta función void init. Podríamos copiar el nombre que especificamos aquí para colocarlo en la parte de aquí, no tengamos que esté propenso a algún error. Bueno, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que poner? Pues generar los buffers. Para eso vamos a utilizar la función glGenBuffers. Como primer argumento le pasamos el número de buffers y la referencia, que en este caso es el init bel. Seguida, pues bueno, sería igual el operador de referencia, haciendo
con la variable start time, ¿no? Ok, lo siguiente que tendremos que hacer, vamos a dejar un espacio para poder escribirlo. Siguiente código y ponemos un comentario donde le pongamos reserva de memoria para los buffers. Aquí lo que tendríamos que primero especificar cuál sería el tamaño del número de partículas, n particles multiplicado por 3 multiplicado por el tamaño. Con sizeof se obtiene el tamaño de un flotante, que son 4 bytes. Ok, enseguida pues sería glbind buffers. Como primer argumento sería array buffer, y bueno, el siguiente sería el buffer que quiero enlazar, en este caso es las velocidades iniciales. Para poder especificar la estructura o el tamaño del buffer, le ponemos glbuffer data, donde aquí le coloquemos pues el tipo de buffer, también se le coloca. Y como segundo argumento, pues bueno, sería el tamaño. Segundo es si queremos que se normalice, en este caso queremos que no se normalice. Bueno, más bien es los datos que queremos pasarle. Aquí data, la data. Y como último argumento, pues que tanto queremos que cambie. En este caso, pues aquí le ponemos que sea static draw. Aquí le puse ñ, corrijamos, es array buffer. Ok, aquí ya especificamos el tamaño y ahora pues podemos hacer lo mismo. Le tendríamos que especificar el tipo de buffer, coma, y ahora vamos a enlazar el start time. El siguiente pues sería glbuffer data. El tipo es array buffer y como segundo argumento es el tamaño total que tiene que se está reservado. En este caso, bueno, aquí podríamos crear una segunda variable. Vamos a copiar esta misma línea de código, le vamos a poner size start time, el cual pues bueno, aquí como el start time únicamente va a ser un escalar que va incrementando, no lo multiplicamos por 3, ya que la velocidad, aquí le podremos size initBel, y aquí pues bueno, le reemplazamos los nombres. Y en esta parte tendremos que colocar size start time. Recordemos que y el tamaño de la velocidad inicial, al ser un vector, necesitamos 3 elementos, que sería x, y, z, y en el caso del tiempo pues va a ser continuo. ¿Sale? Ok, entonces bueno, como tercer argumento igual null, y pues también sería gl static draw. Bien, aquí ya configuramos entonces el buffer. Nos hace falta, o bueno, reservamos más bien la memoria. Nos hace falta rellenar o generar la velocidad inicial con velocidades aleatorias. Ponemos glmvec3 de tipo b. Aquí simplemente es para inicializar este vector que vamos a utilizar como vector de ayuda para poder
colocarle los atributos necesarios. Vamos a crear un flotante llamado velocity, otro llamado theta y otro llamado pi. Ok, enseguida pues vamos a crear un glFloat de tipo apuntador, data, que es el contenido, y vamos a utilizar el operador new. ¿Para qué? Pues para ponerle pues el número de atributos que queremos que tenga, que en este caso de elementos que tenga, que en este caso se especifica con estos corchetes cuadrados, y le vamos a poner nparticles multiplicado por 3, ya que pues como ya se mencioné, la velocidad va a tener 3 componentes. Ok, enseguida de esto vamos a estar iterando for un signed int igual a 0 y menor que el número de partículas y más. O sea, por cada partícula vamos a tener que generar una velocidad aleatoria, entonces por eso es que hay que iterar dependiendo de ese número. Entonces vamos a tener theta, que es igual a glm. Vamos a utilizar la función mix para poder definir una interpolación. Recuerden que con mix lo que se hace es colocarle un valor inicial y un valor final y ponerle o ponderarlo dependiendo qué tanto queremos que se aproxime al primero o qué tanto queremos que se aproxime al segundo. Entonces en este caso serían la cuota inferior y la cuota superior. La cuota inferior la vamos a poner en 0 y la cuota superior queremos que sea glm, y aquí vamos a especificarle con la función glmp de tipo flotante. Y bueno, para que no dé completamente todo el rango de valores, para que disminuir ese conjunto, pues vamos a dividirlo entre 6. No olvidar ponerle aquí el flotante, que en ocasiones es necesario colocárselo. Y como el último argumento, pues vamos aquí a poner qué tanto queremos que se parezca al 0, qué tanto queremos que se parezca al pi sextos. En este caso, bueno, como se trata de generar este número aleatorio, vamos a ponerle entre paréntesis, vamos a hacer un casteo de un flotante y vamos a utilizar la función rand. La función rand pues ya está definida, nos da un número aleatorio. De hecho aquí podemos ver que dice que genera un flotante escalar, también puede ser un vector, que pues va a ser aleatorio, ¿sale? Ok, este pues te va a dar un número entre 0 y un máximo. Sin embargo, bueno, aquí recuerden que este tercer argumento debe estar acotado entre 0 y 1. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues de dividirlo entre el máximo número que tenemos disponible, que se llama randmax. Vamos a ver si no me está marcando un error. Me parece que está marcando aquí. Flotante glm pi float. Ok, aquí después del flotante lleva paréntesis porque es un método. Es un método que genera, de hecho aquí se puede ver cómo tiene que ir entre paréntesis. Ok, vamos a copiarnos esta misma línea de código, pegarla acá abajo, y en lugar de ahora trabajar sobre teta, vamos a trabajar como sobre pi, pero para que no sea el mismo número aleatorio vamos a definirlo entre un rango de 0 y 2pi. Entonces aquí le ponemos 2pi. No lo vamos a dividir entre 6, vamos a quitarle este 6 que pues tenía del código que copiamos, y pues prácticamente sería. Entonces esto estaríamos haciendo que fuera un número aleatorio entre 0 y pi sexto en el caso de teta y 0 y 2pi en el caso de pi, ¿sale?
Ok, y entonces ya con estos números aleatorios, ¿para qué generamos θ y pi? Porque vamos a utilizar la función esférica. Vamos a ponerle b.x igual al seno flotante de θ multiplicado por el coseno flotante de pi. Y vamos a ver si no hay algún error. No, no hay ninguno. b.y igual a, ahora en este caso sería coseno flotante de θ. Como ya les mencioné, esta parte es la ecuación en coordenadas esféricas o de una esfera. Y v.z igual a seno flotante de θ multiplicado por el seno flotante de pi. Bien, entonces en este caso, bueno, nada más para esta nos conviene nada más pues, la dirección, no es necesario nada más para b.x, pero si nos interesa también la magnitud, entonces realmente lo que estamos aquí generando pues es la dirección, pero por otro lado también lo queremos multiplicar por una magnitud aleatoria, entonces vamos a ponerle velocity, que pues en este caso es este flotante que declaramos aquí, va a ser igual a glm mix igual es un número aleatorio, aquí lo podemos definir entre 0.6, tenemos que poner flotante, 0.8 flotante, 8 flotante, y pues finalmente también que el número aleatorio, ¿no? Entonces en este caso pues el número aleatorio va a ser, vamos a generar de la misma forma, por eso voy a seleccionar el que generamos en pi y pues lo voy a colocar como último argumento. Ok, aquí ya tenemos la velocidad, entonces como ya les mencioné, nada más de b, de este vector b, nos interesa pues la dirección, por eso vamos a ponerle b, que es igual a glm normalize de b, y si queremos que también tenga una aleatoriedad en la magnitud, lo multiplicamos por velocity. Aquí ya generamos ahora sí el vector b, nos hace falta pues pasarle los datos, data, aquí le vamos a colocar entre corchetes cuadradas, accedemos a la posición 3 por i igual a b.x. Vamos a copiar este mismo, ahora para y sería 3 por i más 1 y aquí sería b.y. Copiamos, pegamos y aquí sería más 2 y aquí sería b.z. Ok, le damos enter, espacio ahí arriba y abajo, y ahora estos datos, después del for, ya que generamos esos datos, tenemos que pasarlo. ¿Cómo lo pasamos? Bueno, primero tendremos que enlazar el buffer con glbind buffer bind buffer. Como primer argumento sería el tipo de buffer, aquí lo tenemos, lo voy a copiar para que no llevamos tanto, y como segundo argumento sería pues el buffer que queremos enlazar, que en este caso sería init. La siguiente línea tendremos que pasar ahora sí los datos que queremos utilizar, que en este caso sería glbuffer subdata. Esta función se utiliza normalmente cuando ya se inicializó o ya se reservó la memoria en el buffer, que fue lo que hicimos en esta línea de acá. Pero ahora sí ya tenemos los datos, ahora sí queremos pasárselos, entonces se utiliza esta función de glbuffer subdata. ¿Qué es lo que necesitamos pasarle? Pues bueno, el tipo de buffer, que en este caso es glarrayBuffer. Segundo argumento pues sería los datos que queremos desfasar, o si queremos que tenga un desplazamiento, a partir de dónde. Entonces en este caso que tome desde el inicio de los datos. El tercer argumento pues sería el tamaño, que en este caso sería size initval.
Y el cuarto argumento sería pues ya los datos en sí, que sería data. Bien, algo también importante y que nos va a servir para la siguiente creación, porque aquí ya acabamos de crear el buffer de velocidades iniciales con números aleatorios. Tenemos que eliminar, lo vamos a eliminar con delete, corchetes cuadrados y le pasamos data. Porque vamos a utilizar esta misma variable para reservar ahora, pero para el tiempo de inicio. Entonces ahora aquí vamos a ponerle tiempo inicial de la partícula y entre paréntesis cuando nace. Ok, entonces para ello pues vamos a definir otra vez data igual a new glFloat. Entre corchetes cuadrado pues vamos a tener que ponerle nParticles, porque aquí sí es un desfase de tiempo en el cual nace por cada partícula. Enseguida vamos a generar un glTime igual a 0, que sería como el inicial, un float rate que va a ser como el desfase. Vamos a ponerlo en 0.0075 con 3 ceros, 75 flotante. Vamos a ponerle float unsigned int y menor nParticles y más. Estamos otra vez generando por cada partícula un tiempo inicial de vida, y pues simplemente le ponemos data índice i va a ser igual a time inicio en 0, pero si queremos que la siguiente partícula nazca 0.0075 segundos después, pues le ponemos time más igual a rate. Ok, enseguida pues bueno, vamos a ponerle glbind, es exactamente lo mismo, glbind bind buffer. Como primer argumento pues sería el tipo de buffer, seguimos trabajando con un array buffer. Segundo argumento pues el buffer que se llama start time. Ok, lo siguiente que tendremos que hacer sería gl buffer data subdata buffer subdata, al igual que en la línea que hicimos aquí, pues el primer argumento sería el tipo de buffer, que sería un array buffer, coma, el segundo argumento sería el object, queremos que tome desde el inicial. Segundo sería el tamaño, que en este caso sería size start time. Y como último argumento los datos, que en este caso es data. Bien, ahora pues para que no quede ningún buffer al aire o que vaya a causar alguna problemática, lo ideal es siempre hacerle el bind buffer de glArray en 0. Y bueno, aquí antes nos faltó darle un delete, corchetes cuadrados atado nuevamente para liberarla. Recuerden que estamos trabajando con este delete, estamos liberando de la CPU. Sin embargo, bueno, desde la GPU pues ya están los datos ahí viviendo y pues tenemos que liberarlos cuando terminemos de la ejecución.
Bien, ya hemos transferido la información a lo que es la tarjeta de gráficos. Nos hace falta pues generar nuestro respectivo BAO, que en este caso es GLGen Vertex Array. Como primer argumento pues sería el número de BAOs que vamos a crear, en este caso es 1. Como segundo argumento sería la referencia que sea BAO Particles. Enseguida sería pues eh, enlazarlo con GLBind Vertex Array y le pasamos el BAO. BAO Particles. Enseguida pues bueno, vamos a tener que no hemos definido cómo está estructurado los datos, nada más lo transferimos. Para ello pues primero tenemos que hacer la GLBind buffer. ¿Qué tipo de buffer es? Pues es un GLArray buffer. Como segundo argumento pues sería el buffer, que en este caso sería el init bell. Enseguida pues vamos a ponerle cómo se ha estructurado. En este caso sería glvertex attrib pointer. Como primer argumento pues sería el número de atributo que es, que en este caso pues nada más tenemos 2. Este de velocidad sería el índice 0. ¿Cómo está conformado? Está conformado de 3 datos. ¿De qué tipo? Flotante. Sería glfloat. Queremos que se normalice, ¿no? No queremos que se normalicen los datos, por eso hay que ponerle glfalse. Y como último argumento, bueno, como penúltimo sería lo que le llamamos el stride, y el siguiente pues el offset. En este caso es null. Vamos a ver si no marca algún error. No, no está marcando. Vamos bien. Una vez que ya configuramos cómo está estructurado estos datos, tenemos que habilitar con GLEnable vertex attribute array, GLEnable vertex attrib array, y pues aquí este 0 tiene que coincidir con el 0 que le pusimos aquí en el primer argumento de la línea anterior. Lo mismo tendríamos que hacer ahora, pero para el start time con glbind buffer. Como primer argumento sería el tipo de buffer, que en este caso es GLArray buffer, y sería init start time. Como enseguida pues tendremos que especificar con glvertex attrib pointer cómo se han estructurado los datos, porque en primera instancia tendríamos que es el atributo número 1, ya que pues el previo fue el 0. Ahora, ¿cuántos datos? No únicamente es 1. ¿De qué tipo? Flotantes. Queremos que normalice, ¿no? Significa que el mayor lo va a tomar como 1. Y de ahí, pues bueno, se pondera. Siguiente sería 0. Sería el stride. Después de cuántos datos encontramos que en este caso sería enseguida. Y posteriormente un null para el offset.
Y bueno, al igual que esta, vamos a copiarnos esta línea de código, la ponemos en la parte inferior. Le ponemos 1, recuerden, este 1 debe de coincidir con este. Bueno, para eso ocupamos el bao, para que todos los buffers, todos los atributos, después de que enlazamos este bao, estén configurados, estén asociados a este, y no tengamos que volver a hacer todo esto para poder renderizarlo, únicamente haciéndole referencia a este bao. Ok, entonces también algo muy importante que después, bueno, que tenemos que hacer después de hacer esta configuración, para que no se quede nada enlazado y haya algún problema futuro, vamos a tener que darle glbind vertex array, y aquí le tenemos que poner 0 para que no esté enlazando, para que no tenga ninguno activo. Perfecto. Bien, aquí ya acabamos el método de la inicialización. Lo siguiente que tendríamos que hacer pues sería pues descomentar en esta parte, en la línea 456, donde tenemos este shader. Voy a quitarle este comentario que tenemos aquí. Aquí ya tenemos los shaders que vamos a ocupar, que se llama partículas fontaine.bs y .fs. Ok, pues prácticamente es el shader que vamos a ocupar. Vamos a modificarlo, sí. Y pues lo siguiente que tendríamos que hacer es que, como ya les comenté, toda la partícula debe de estar asociada a, a una textura para dibujarse. En este caso, déjenme buscarle. Aquí ya está, esta es la que vamos a ocupar, Blue Water, es una textura que si ustedes la buscan pues es azulosa verdosa, o sea tiene azul con verde. Esta es la textura que vamos a cargar, ya está descomentado el código, ya no es necesario pues descomentarle como tal. Lo que sí es que aquí en el método de inicialización es importante mandar a ejecutar la función que acabamos de crear. Vamos al final de la línea y antes de cerrar esta función le colocamos un comentario de inicialización de los datos de la partícula de agua. Enseguida pues tenemos que ponerle la inicialización que se llama init particles buffers. Ok. Bien, enseguida pues tenemos que eliminar, tenemos que descomentar esta línea 1013, porque este es el que destruye el shader que vamos a ocupar para el sistema de partículas. Enseguida, al final del método, tendremos que remover o eliminar, más bien, sí, liberar los datos del buffer de las partículas de la fuente de agua. Ok, ¿qué tendremos que hacer? Pues tendremos que primero con glbind buffer, que no tenga activo, con del qué tipo de buffer, que sería glbuffer array, array buffer, y como último, como segundo argumento lo ponemos en 0 para poder eliminarlo, nada más por precaución, para estar seguros que que no tenemos ningún activo, ¿sale? Ahora con gldelete buffers liberamos la memoria, pasamos 1 y le pasamos como referencia el initBel. Lo mismo que tenemos que hacer para el start time.
y con el GLBind vertex array como índice 0, aquí lo activamos, y como último función con gldelete vertex arrays 1, ampersand bao particles. Ahora bien, el sistema de partículas tiene, como ya les mencioné, un grado de transparencia, como ustedes pueden también darse cuenta en la textura que si ustedes lo buscan, que es la de Bluewater, pueden ver que también tiene un nivel de transparencia. Entonces esto quiere decir que este objeto lo vamos a colocar con los objetos transparentes. Para ello, pues recuerden que hay una variable que si agregamos el elemento en ese arreglo, vamos a agregar un nuevo elemento que es transparente, que en este caso son las partículas, que recuerden que tienen que tener un cierto orden para el renderizado. Primero se tienen que renderizar todos los objetos sólidos, luego se tienen que renderizar todos los objetos transparentes, pero que tienen que estar en el orden desde el más lejano hasta el más cercano. Entonces, por eso aquí le vamos a agregar una coma para agregarle un nuevo valor. Agregamos llaves, como etiqueta le ponemos font time. Ok. Como segundo argumento sería glmvec3, y aquí pues podría ser cualquiera porque esto lo vamos a colocar justo en donde tenemos un modelo de una fuente. Entonces pues va a cambiar durante la ejecución, y si también es móvil pues a tener que modificarse en tiempo de ejecución esa posición. Ok, ahora bien, en donde tendríamos que nosotros especificarle el que se renderice. Bueno, recuerden que hay un método llamado renderecen, si no me acuerdo, si no mal recuerdo. La preparación es la que prepara los objetos sólidos ya con el shadow mapping. Este sería el que prepara el buffer de profundidad. Aquí está los render de los objetos sólidos, y aquí es donde se renderiza los objetos que tienen alguna transparencia. Entonces aquí tendríamos que manejar una condición, una nueva condición. Entonces pues vamos aquí a irnos a esta condición. Aquí hay que ponerle un else if, y bueno, primero tendremos que validar. Recuerden que hay una bandera en la cual si queremos o no renderizar si queremos que descarte, dependiendo de la banderita que le pasamos aquí, que es render igual a true. Aquí tendríamos que pasarle render. ¿Por qué? Porque tal vez las fuentes de agua no se requiera generar una sombra, ¿no? Entonces por eso es que aquí le ponemos if render es verdadero, and it the second punto first, y lo vamos a comparar con la cadena Fountain es igual a 0. Abrimos llaves y pues vamos aquí a colocar se renderiza el sistema de partículas. Que es lo primero que tendríamos que crear. Vamos a crear una matriz de transformación de 4x4 llamada model matrix particles fountain. Igual a glm y la matriz identidad. En este caso es 1.
Enseguida pues vamos a tener que aplicar ahí primero las transformaciones. Model matrix Fontime igual a glm translate. De aquí le pasamos, aquí nos está marcando error, déjenme ver por qué puede estar marcando este error. Ok, es que aquí no es vec3, aquí es mat4. Ok, es importante porque pues no es un vector, aquí tenemos vec3 y aquí mat4. Vamos a hacer una traslación, va a depender de ella misma y luego vamos a colocar pues 8 second punto second. Estamos accediendo al segundo, el segundo es el que tiene la posición. Ok, y el punto second corresponde, vamos a ver esta parte, ¿no? 8 second, ¿quién es it? Recuerden, este es el first, este es el second, ¿no? Y además este es un par, es algo parecido a una tupla, pero que nada más tiene dos valores. Entonces el punto second es este, que sería la posición. Por eso estamos accediendo aquí al punto second. Bien, si queremos ajustarlo dependiendo de la altura, aquí le ponemos la columna número 3, accedemos a la componente punto .y y pues lo igualamos con terrain.get terrain, y bueno, como argumento tendremos que especificar este 3,0 para el eje X y en el eje Z 3,2. Ok, aquí parece que hay un error, pero vamos a ver si continúa, a ver si ahorita se quita. Bueno, aquí también es algo importante. Aquí vamos a ponerle un más y le pondríamos 4.2 para desfasarlo pues 4 unidades hacia arriba. Aquí sigue marcando este error. No sé por qué, a ver, déjenme ver si compilándolo está marcando aquí este error. Dice no matching function for cal get high terrain. Ok, aquí. Oh, sí está bien. Hey, terrain, a ver, voy a autocompletarlo. Ok, ya sé por qué. Aquí, miren, si se dan cuenta, me faltó o en algún momento se eliminó este corchete cuadrado, el de cierre. Voy a volver a compilar. Sigue marcando este error. Aquí es porque este le sobra. Listo, está libre de errores. Entonces, una vez que ya hicimos la traslación, vamos a hacer un pequeño escalamiento también para poder ponerlo un poco más alta, ¿no? O pues sí, escalarla. GLM Scale, la matriz de transformación es esa misma, coma, y lo podemos escalar 3 unidades. Sí, 3 unidades.
Ok, ahora aquí algo muy bien importante seguiría con la medición. Si current time no me acuerdo cómo le pusimos, a ver, es current time. Vamos a ver, porque causó la duda. Estos están declarados aquí. Bueno, aquí hay un pequeño error. Aquí hay que quitarle una U, ponerle una R, doble R, cur time partículas. Y creo que con eso ahora sí nos aparece. Aquí está para autocompletar. Menos last time particle animation. Es decir, si el tiempo actual menos el tiempo en la última medición es mayor a un umbral, en este caso lo voy a poner 10, significa que ya terminó la animación. Si queremos que se repita nuevamente, vamos a ponerle aquí last time particle animation, va a ser igual a cur time particles animation. Es decir, si ya pasó más de 10 segundos, terminó la animación, el tiempo anterior pues va a ser ahora el actual. Bien. Lo siguiente, pues bueno, vamos a hacer un pequeño truco con el buffer de profundidad. Vamos a deshabilitar que se haga, sí se va a hacer la prueba, pero no se va a actualizar el buffer con la función gldepth test. Okay. No, perdón, este no es depth test, es gldepth mask. Sí, aquí lo vamos a poner en GL false. Esto va a hacer que se haga la prueba, pero que no se actualiza el buffer. Principalmente porque pues es un sistema de partículas, no hay tanto tampoco sentido de profundidad. Tiene que hacer la prueba para ver que esos fragmentos están por delante, pero no va a actualizar con con esos datos o con esas profundidades que también genera el buffer que también genera el sistema de partículas. Bien. Lo siguiente, tenemos que poder especificarle el tamaño de la partícula, que en este caso point. Con point size especificamos el tamaño. Un buen tamaño podría ser 10.0 unidades flotantes. Ok, lo siguiente pues es activar la textura que vamos a ocupar, que en este caso es con active texture. Ok, en este caso vamos a ocupar una unidad de textura texture 0. Enlazamos la textura ahora sí, glbind texture con gl texture 2D, que es la tipo de textura que esto vamos a enlazar, y se llama texture particle fontaine id. Esta pues ya se agregó, ya se cargó, ya es necesario hacer algo. Que ya se enlazó la textura. Ahora lo siguiente pues sería ahora sí indicarle qué shader queremos ocupar. Hay una función, o normalmente no lo habíamos visto de esta forma, que se llama shader. Bueno, tendremos que hacer referencia al shader que estamos ocupando, y hay una función que se llama turn on. Lo que hace es activar este shader en este instante, y lo siguiente pues sería enviar algunas variables, algunos valores, ahorita lo hacemos. Entonces vamos a ponerle aquí primero que enlace el bao.
antes de enviar comenzar a enviarle los valores, tenemos que decir qué BAU vamos a ocupar, que en este caso sería Element Vertex Array. El tipo es no hay que poner el tipo, nada más es la variable GLParticles, BAU Particles. Luego dibujamos con GLDrawArrays. Le tenemos que especificar aquí que es un GLPoints. Seguida pues sería de a partir del dato que queremos renderizar, que sería desde el inicial y el hasta el final, ¿no? Que sería el número de partículas. Y bueno, aquí recuerden, desactivamos que se actualice el buffer de profundidad, sin embargo, pues para la siguiente renderizado tenemos que volver a regresarlo. Entonces voy a copiar esta línea de código y pues le pongo GLTrue. Bien, y finalmente si ya terminó de renderizar, tendría que ahora regresarlo. Shader partículas fountain.set, perdón, turn off. Y aquí ya se activa este shader como tal. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar en esta sesión. Nos vemos en el siguiente video ya para implementar qué valores hay que enviarle y también implementar la parte del shader de vértices y de fragmento, que pues son los también interesantes. Nos vemos en el siguiente video.